Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Muy bien, vamos a tener una prédica, y más que una prédica, es una tarde de reflexión. Es una tarde donde vamos a estudiar dos libros. Vamos a ver Isaías y vamos a ver uno de los evangelios que hablan precisamente de la pasión de Cristo. Así se llama la charla, la conferencia del día de hoy, la pasión de Cristo. ¿Cómo se llama, hermanos? La pasión de Cristo. Y te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53. Muchos de nosotros ya conocemos este libro que habla acerca de la profecía del sacrificio de la pasión de Cristo. Pero es muy necesario que todos lo volvamos a leer. Vamos a leer todo este capítulo y después vamos a ir viendo algunos versículos y tomando algunos versículos del Evangelio de Mateo para poder entender, para que cada uno de nosotros pueda comprender en su exacta dimensión precisamente lo que sucedió hace más de 2000 años. La Semana Santa, que es una costumbre, quizá para muchos se ha hecho familiar, quizá para algunos X, ¿verdad? Semana Santa, vacaciones, playa, pero verdaderamente, ¿qué es la Semana Santa? ¿O qué se festeja, qué se les celebra en la Semana Santa? La Semana Santa es una de las celebraciones, ¿verdad?, más importantes para los cristianos y prácticamente en todo el mundo, hermano. Esta semana es una semana de reflexión, una semana inclusive donde se representa, ¿verdad?, la pasión de Cristo, se escenifica, ¿verdad?, en muchos lugares la pasión de Cristo. Pero hay tres cosas que se celebran, ¿verdad? Y es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto yo creo que muchos lo sabemos desde niños, ¿verdad? Quizá nos llevaban,
¿verdad? A las representaciones. Entonces, durante esta semana se realizan muchas actividades, ¿verdad? Recordando así la historia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero vamos a leer ahí en Isaías 53, son 12 versículos, vamos a leerlos para empezar a entender, hermano, empezar a entender. Y dice la palabra de Dios, versículo 1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén, súper bien. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Muy bien, te voy a pedir que no pierdas ahí las páginas. Ahorita vamos a ir a un evangelio. Y hermano, hermana, realmente cada uno de nosotros conoce en su exacta dimensión el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender verdaderamente, hermano, que ese es el motivo que nos une el día de hoy aquí, tenemos que entender verdaderamente ese sacrificio del Señor Jesucristo que hizo hace mucho tiempo. Y tenemos que hacernos dos preguntas. Te voy a hacer dos preguntas ahí en tu corazón, ¿verdad? Porque es importante, porque muchas veces únicamente quizás se aprendió por lo que se escuchó, ¿verdad? O las representaciones, las escenificaciones, pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, la primera pregunta: ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? Y la segunda pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y vamos a ver, hermanos, hermanas, a través de la palabra de Dios realmente qué hizo y por qué lo hizo. La palabra, hermano, la Biblia, los evangelios del Señor Jesucristo son vida. Es vida, hermano. ¿Qué hizo? Un gran sacrificio hasta la muerte. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Un gran sacrificio hasta la muerte. Y quizá lo decimos en muy pocas palabras, ¿verdad? Lo mencionamos unas cuantas palabras. Bueno, lo que hizo fue un sacrificio,
muchos podríamos pensar, es que fue el llamado de Dios, ¿verdad? Era la misión del Señor Jesucristo que padeciera, que fuera crucificado, pero tenemos que, aquí surge una pregunta más. ¿Cómo fue ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo realmente se vivió ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí es donde quiero pedirte, pon tus 5 sentidos en lo que dice la palabra de Dios. Es importante, hermano, hermana, que lo leamos y que vayamos analizando realmente cómo fue ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y lo vamos a analizar. Ahorita primero lo vamos a hacer con el libro de Isaías que acabamos de leer, pero posteriormente lo vamos a hacer con el Evangelio de Mateo. En el versículo número 2, si vemos ahí, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice ahí la palabra de Dios que no había hermosura ni atractivo en él. Cuando iba a morir por ti y cuando iba a morir por mí, lo desfiguraron. Lo desfiguraron a golpes. No había nada atractivo en esa condición. Estamos hablando apenas de Isaías, lo que se profetizó muchos años atrás. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El Señor Jesucristo conoció verdaderamente el sufrimiento. A quienes había amado, estando en esta tierra, sanado, les había alimentado, había hecho milagros. Esa misma gente, cuando fue el sacrificio, y lo vamos a ver más adelante, gritaban: crucifícale. No era otro pueblo el que le estaba diciendo que lo crucificaron, era el mismo pueblo que había recibido de parte del Señor Jesucristo enseñanzas, milagros. Y ese mismo pueblo, por eso dice ahí la palabra de Dios: menospreciado, despreciado, menospreciado. Versículo 4 dice la palabra de Dios ahí en Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice ahí la palabra de Dios que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En otras palabras, tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Sufrió nuestros dolores. Dice ahí: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjate las palabras: sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahorita lo vamos a entender por qué lo dice así. Dice que él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Sin embargo, hermanos, hermanas, por amor a ti, por amor a mí y a todos, cargó nuestros pecados. Murió en nuestro lugar, pero además nos añadió salud y nos añadió paz. Es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo número 6 dice: todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuántos se descarriaron? Todos.
todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de cuántos? De todos. Por eso decimos, fue inmerecido el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, nada más anótalo, Romanos 3, del 10 al 11, dice que no hay ni un solo bueno, no hay ni un solo justo, ni uno solo. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y eso quiere decir que no se defendió. Tenía argumentos, tenía derechos, pero él no se defendió, sino que tomó nuestro lugar, mi lugar, tu lugar, para que fuéramos perdonados. Dice la palabra de Dios que lo escupieron, lo abofetearon, lo desnudaron. Fue cargando nuestra culpa sin haber cometido pecado alguno. Y no abrió su boca para que cada uno de nosotros fuéramos perdonados. Por eso no abrió su boca. Ahora vamos a ver estos padecimientos y lo vamos a ir analizando, hermano, para que podamos entender. Y como te decía al principio, en esa exacta dimensión, cómo fue ese sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando no se entiende en esa dimensión de Dios, es cuando uno vuelve a su antigua manera de vivir, porque no ha entendido con claridad y vuelve a pecar. Por eso, hermano, hermana, pon tus 5 sentidos el día de hoy. Veamos en el versículo 3, varón de dolores. Y te voy a pedir ahí, sin que pierdas la hoja, vete a Mateo 26. Y vamos al versículo 36. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿En qué dice? En gran manera. 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice ahí la palabra de Dios que estaba angustiado hasta la muerte. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿quién ha estado algún momento triste o angustiado? Levante la mano. Ahora, hasta la muerte, dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan dice que inclusive estaba tan angustiado, ¿verdad?, que cuando oraba caía de su frente como grandes gotas de sangre. Y esto ocurre en ocasiones excepcionales, cuando hay una preocupación, cuando hay una angustia de tal manera que las terminaciones nerviosas se dilatan, y es tanta la preocupación que se mezcla con la sangre con el sudor. Imagínate lo angustiado. Dice ahí, hasta la muerte. No era una angustia que quizá hemos pasado todos. Dice que era una angustia hasta la muerte. Dice ahí en Isaías 53, despreciado
despreciado. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento, ya sea desde la niñez, la juventud, ya como adultos, hemos sido despreciados. Y dice ahí la palabra de Dios, ahí en Mateo 26, estamos en Mateo 26, y vamos al versículo 53. Dice la palabra de Dios, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, ¿qué dice? Todos los discípulos dejándolo, ¿qué hicieron? Huyeron. Y aquí es donde quiero, hermano, hermana, empezar a pedirte que te concentres en lo que realmente pasó el Señor Jesucristo en ese sacrificio. Dice menospreciado, cuando sus discípulos le habían prometido que no lo iban a dejar. Inclusive está ahí mismo en el versículo 35. Si vamos ahí mismo, Mateo 26, 35, desde el 34 dice ahí, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Dice la palabra de Dios, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y sin embargo en el versículo 56 dice, y sus discípulos dejándole huyeron. Ahí lo estaban menospreciando. Y a veces, hermano, hermana, pensamos que el Señor Jesucristo no nos entiende. A veces cuando una persona sufre menosprecio, un desprecio, muchas veces se encierran y no lo hablan. O a veces les cuesta trabajo ir delante del Señor a echar sus angustias, sus preocupaciones. Cuando tenemos un Dios, tenemos al Señor Jesucristo que nos entiende cuando somos menospreciados. En Isaías 53:5 dice, herido por nuestras rebeliones. Dice el versículo 67, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Una humillación, escupiéndole el rostro. Lo dice que lo agarraron a puñetazos, a bofetadas. Todavía no lo estaban azotando, pero ya le estaban dando puñetazos. Y hermano, ¿qué pasa cuando uno recibe un puñetazo? Inmediatamente empieza uno a sangrar. Inmediatamente viene el dolor, viene el sufrimiento físico por los golpes. Lo abofetearon, lo escupieron, inclusive se burlaban del Señor Jesucristo. Y ahí es, hermano, también tenemos que pensar que muchas veces nosotros hemos recibido golpes y quizá de personas a las que más queríamos. Quizá fuimos traicionados. Dice que Judas lo traicionó, Pedro lo negó, sus discípulos lo abandonaron. Fue golpeado, fue abofeteado. Y quiero decirte algo, hermano, hermana, el Señor Jesucristo te entiende.
sabe lo que sientes, sabe lo que sufres. Muchas veces las esposas, cuando confían en el esposo, aquel que está para defenderlas, y muchas veces han recibido golpes de ellos. Quiero decirte, hermana, el Señor Jesucristo te entiende. El Señor Jesucristo te entiende. En Isaías 53:7 leímos que no abrió su boca. Y en Mateo 27, estamos en Mateo 26, estamos 27 enseguida, dice la palabra de Dios. 12, versículo 12. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato, queriendo agradar al pueblo, soltó a Barrabás, un asesino. Dice ahí la palabra de Dios que él no respondió ni una sola palabra. Y en el libro de Isaías vimos que lo hizo para que tomara nuestro lugar. Le tuvimos por azotado, leíamos ahí en Isaías 53:4, le tuvimos por azotado, abatido de Dios. En Pilato 27:26 dice la palabra de Dios. En Mateo 27:26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y nuevamente, hermano, hermana, dice ahí la palabra de Dios en tan solo un versículo: habiendo azotado a Jesús. Habiendo azotado a Jesús. Pero, hermano, hermana, ¿cómo fueron esos azotes? Y eso es lo que tenemos el día de hoy que reflexionar. ¿Cómo fueron esos azotes que recibió el Señor Jesucristo? Dice en el versículo 27: entonces los soldados del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y dice el versículo 28: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Desnudándole. Una humillación en público. Dice que alrededor estaba toda la compañía. Y desnudándole. Al Señor Jesucristo lo desnudaron en público. Totalmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que ese sacrificio fue lleno de humillaciones. Y también aquí, hermano, hermana, muchas veces, si tu hermana quizá en el pasado sufriste esta humillación, quizá abusaron de ti, o tú, varón, quiero decirte algo: el Señor Jesucristo te entiende, porque Él pasó por esa misma situación. Soportó esa humillación. Y es una humillación. Y yo te pregunto, hermano, ser desnudado en público es una humillación grande para un varón. Por eso el Señor Jesucristo nos entiende. Vamos a ver, dice ahí, lo azotaron. Y pon atención, vamos a ver
¿Cómo fueron esos azotes? Los romanos tenían como ley, como regla, dar 39 latigazos. Pero ¿cómo eran esos azotes que le dieron al Señor Jesucristo? El látigo de los romanos era un látigo de castigo, pero que era un látigo de cuero y en la punta tenía 12 cueros y en la punta de cada uno de esos cueros había una punta afilada. Cuando esas puntas se encajaban en la piel, prácticamente se desgarraba la piel de la persona que estaban azotando. Se desgarraba totalmente. Por eso dice la palabra de Dios que su espalda quedó como una sola llaga. En otras palabras, no había piel, hermano. Era una sola llaga. Fueron 39 azotes. Por eso dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Fue herido, fue molido por nuestros pecados. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Ya había sido azotado, ya había sido golpeado. Y aún así llegaron y le pusieron una corona de espinas que prácticamente se enterró sobre su cabeza. Y aún así todavía llegaban los soldados romanos y golpeaban la corona. Era un sufrimiento tal, hermanos, hermanas. Se burlaron de él, lo golpearon, lo humillaron. Y después le hicieron cargar una cruz en una espalda prácticamente en carne viva, sin parecer ni hermosura, por una razón, hermano, hermana. Tomó mi lugar y tomó el tuyo. Por eso lo hizo. Por eso lo hizo. Pagando nuestros pecados, nuestros delitos. Pero al mismo tiempo dice la palabra de Dios en Isaías, en el versículo 12, si lo tienes ahí, en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese fruto de la aflicción somos nosotros. Dice que lo pusieron en medio de dos ladrones, uno de ellos le injuriaba, el otro le reconoció. Lo crucificaron en el monte de la Calavera o Gólgota, un lugar público para ejecuciones ejemplares. Ahí fue crucificado. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que agonizó durante 3 horas. Durante 3 horas, de la hora sexta a la hora novena estuvo agonizando. Se conoce que el Señor Jesucristo era un hombre muy fuerte, porque ahorita vamos a ver, el pretorio es un lugar de castigo y los estudios hablan de que muchos que llegaban a ese castigo ahí quedaban, ahí morían. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo agonizó durante 3 horas. ¿Te puedes imaginar, hermano, clavado en la cruz? No amarrado, clavado en la cruz, de pies, de manos. Cuando respiraba, si tú haces un ejercicio de colgarte, no puedes respirar, hermano.
Y él estuvo durante 3 horas, en una completa agonía. Por eso dice la palabra de Dios que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Te voy a pedir que leamos Mateo 27 y vamos al versículo número 50. Dice la palabra de Dios, versículo 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. En el Evangelio de Juan, vamos a verlo, hermanos, es importante verlo. Juan 19, 3 libros adelante. Juan 19, 30. Dice la palabra de Dios en el 30, y te voy a pedir, hermano, que el día de hoy, llegando a casa, el día de mañana, leas todo el Evangelio el 26, el 27, el 28, el Evangelio de Mateo, para que reflexiones, porque es un tiempo de reflexión. Estamos viendo algunos versículos. Dice el versículo número 50, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor clamó, dice a gran voz: consumado es. Y lo que quiere decir, hermanos, hermanas, cuando lo dijo y entregó el Espíritu, lo que dijo: hecho está. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. A lo que había venido el Señor Jesucristo se consumó. Se consumó. Terminó la obra. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Regresamos a Mateo 27, es algo muy importante, hermano. Mateo 27. Y vamos al versículo 51. En el 50 leímos: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice el 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Y qué significa? Dice que el velo se abrió, se rasgó de arriba hacia abajo. Y esto quiere decir que se quitó la barrera que nos separaba de Dios. En la antigüedad solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando murió el Señor Jesucristo, se abrió el velo para que todo el que reconoce, este sacrificio tan grande del Señor Jesucristo, pueda entrar a la presencia de Dios. Pueda entrar a la presencia de Dios. Entrar a la presencia de Dios, hermanos, hermanas, costó un alto precio. Y fue la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí yo te puedo hacer una pregunta. Si el sacrificio del Señor Jesucristo nos da libertad para entrar a su presencia, ¿por qué te quedas fuera? ¿Por qué te quedas fuera? Si podemos entrar con libertad a ese lugar santísimo. A veces nos preguntan ¿qué es la presencia de Dios? Quiero decirte que puede ser inusual. En
El Antiguo Testamento habla de Elías, ¿verdad? Que pasó fuego, vientos, y ahí no estaba Dios. A veces pensamos que la presencia de Dios tiene que ser una experiencia o algo así. No, hermano. Dice cuando Elías fue en un viento apacible. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. No es algo escandaloso. Tú puedes entrar a la presencia de Dios. La puerta está abierta. Dos cosas que me pasaron esta semana. El día martes trabajé un poco demasiado haciendo limpieza de un local que no había yo visitado y llegué muy cansado a la casa. Cansado, demasiado cansado, porque prácticamente fue todo el día haciendo. Y le digo a mi esposa, vengo muy cansado, me voy a echar un baño para descansar. Me bajé un rato antes de ir a dormir. Normalmente cuando yo hago ejercicio, después de un tiempo, yo creo que todos amanece uno al día siguiente sumamente cansado. Quiero decirte que me fui a dormir para amanecer miércoles como a las 3 de la mañana. 3 de la mañana sentía el cuerpo, los brazos muy adoloridos. Me despertó el dolor. Pero a la hora que desperté, es una voz interior. Así habla Dios, no habla con una voz audible quizá, pero una voz me dijo, esa voz interior, te estoy esperando. Yo normalmente tengo una oficina donde oro, donde entro a la presencia de Dios. Me levanté, me eché un poco de agua y quiero decirte algo, hermano, algo inusual. Ya no había dolor, no había dolor, no había cansancio en los brazos. Y me bajé, me bajé a orar. Y yo tengo el hábito de adorar al Señor. Antes de tener mis tiempos de oración, adoro al Señor. Y lo hago siempre 1 o 2 adoraciones y después siempre pongo una música de fondo para evitar distracciones. Pero quiero decirte que esa madrugada fue 1 hora de adoración. Fue 1 hora de adoración. Y sobre todo adoraciones que hablaban precisamente del sacrificio del Señor Jesucristo. Después fue 1 media hora de estar hablando con el Señor, poniendo delante de Él mis necesidades. Y después terminé pues leyendo la Biblia, haciendo mi devocional. Fueron 2 horas en la presencia de Dios. Y quiero decirte que el día siguiente sucedió lo mismo. 2 días de esta semana me sucedió absolutamente lo mismo. Para amanecer el jueves fue un poquito más temprano, a las 2 de la mañana, pero no había cansancio. Hermano, hermana, no te quedes fuera de la presencia de Dios. No te quedes fuera. Costó muy alto el precio para poder entrar a la presencia de Dios. Por eso termina diciendo ahí que verá el fruto de su aflicción, su alma, y quedará satisfecho. Ese fruto eres tú. Ese fruto somos nosotros. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para que tuviéramos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Para eso lo hizo.
en el versículo en Juan 3:16 dice la palabra de Dios, todo lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y lo viene para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso lo hizo. Entonces el Señor Jesucristo nos entiende. ¿Y por qué resucitó? ¿Y por qué resucitó? Y resucitó, hermano, para que entendiéramos, para que comprendiéramos. Y eso es algo que también tienes que grabártelo en el corazón. Él resucitó porque también nosotros debemos de morir al viejo hombre y resucitar juntamente con Cristo en una nueva criatura. Y eso es a lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Como el nuevo nacimiento. Si tu hermano, hermana, no has tenido un nuevo nacimiento, ¿qué esperas para acercarte a la presencia de Dios y para tener un nuevo nacimiento? Porque para eso lo hizo. Entonces tenemos que comprender qué hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y a veces es necesario no solamente escuchar, a veces es necesario ver un poco de lo que padeció el Señor Jesucristo. Hoy el Señor ministra nuestro corazón. Lo hizo por nosotros. Lo hizo para que tuviéramos perdón de pecados, salvación, vida eterna. Y esto que vimos apenas se acerca a la realidad. Hoy, hermanos, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo donde le tenemos que decir al Señor: perdóname porque no había entendido lo que hiciste por mí en la cruz hasta hoy. Decirle: Señor, no lo había valorado. No lo había valorado. Y hermano, fue el amor lo que movió al Señor. En nosotros no vio nada bueno el Señor. Todo lo que Él hizo fue por amor a nosotros, para que no pasáramos nuestra eternidad en el infierno. Él tomó nuestro lugar. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y Él vino a cargar con los pecados de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: hasta la última gota de su sangre dio por cada uno de nosotros. Ese fruto somos nosotros. Ese fruto eres tú. Ese fruto soy yo. ¿Qué nos queda más, hermanos, que decirle: Señor, perdóname, perdóname otra vez? Es que es, hermano, hermana, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y ahí dile: perdóname, Señor, porque no lo había entendido. No lo había entendido, Señor, pero hoy lo entiendo.
Hoy entiendo por qué diste tu vida por mí. Ábrele tus labios, Señor. Eres tú, Señor. En esa mirada estabas tú. Estábamos todos nosotros. Hoy puedo entender, Señor, el sufrimiento que tú pagaste por mi vida. Hoy puedo entenderlo, Señor, en esa exacta dimensión, ese sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso hoy, Señor, quiero vivir para ti, Señor, porque puedo comprender, Señor, que fuiste menospreciado, que se burlaron de ti, Señor, que te traicionaron, que sufriste menosprecio. Pero hoy puedo entender, Señor, que lo hiciste por mí, Señor. Y hoy sé que me entiendes. Hoy sé que puedo entrar a tu presencia todos los días de mi vida, Señor. Hoy puedo entender, Señor, que tú estás con los brazos abiertos, porque me esperas, porque me entiendes y porque puedo ir confiado, Padre, a tus pies, Señor. Ayúdame, Señor, a entrar a tu presencia todos los días. Fue un alto costo lo que tuvo que pueda yo entrar, Señor, y no quiero desperdiciar más tiempo, Señor. Quiero entrar a tu presencia todos los días, todos los días, y decirte que te amo, Señor, y decirte, Señor, que yo no voy a ser aquella que menosprecie ese sacrificio del Señor Jesucristo, volviendo a la antigua manera de vivir, sino predicar tu palabra, el evangelio, Señor, que es vida, Señor. Yo quiero darte gracias por ese sacrificio, Señor, porque hoy ya lo entendí, Señor, que lo hiciste por mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu vida, Señor, porque no lo merecía, Señor, y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, y voy a vivir para adorarte, Señor, para obedecerte, Señor, y no fallarte más, Padre. Hoy quiero darte gracias. Hoy lo puedo entender, Señor. Hoy lo puedo entender. ¿Por qué moriste, Señor? ¿Y por qué no dijiste ni una sola palabra? Ni una sola palabra, Señor. Porque en esa mirada estaba yo, Señor. Tú me estabas viendo, Señor. Tú estabas viendo mi vida, Señor. Y por eso, Señor, dijiste: consumado es. Consumado es. Gracias, Padre, por ese tremendo sacrificio que me ha dado libertad, Señor, y que me ha dado la seguridad y la certeza de la salvación, del perdón de pecados y de la vida eterna. Te doy muchas gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo por mí, Señor. No lo merecía, Señor. No lo merecía. Pero quiero decirte que te amo, Señor. Y quiero decirte gracias. Quiero decirte gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. Y hermano y hermana, si
tú estás agradecido con el Señor. Si ha quedado en tu corazón ese agradecimiento por lo que hizo el Señor en tu vida, ponte de pie. Ponte de pie y a Él toda la gloria, hermanos. A Él toda la gloria. Y vamos a darle una oración al Señor, hermanos, solamente a Él. Solamente a Él.